Hallelujah. Good. God bless you, brothers. We're happy once again to be here in the connection. I also feel so privileged that God, it's fallen upon my lot that God wants to use the gift that He has put in His people. I'll try to take the scripture and make sure that this is a glory for His name and for His people. Blessed for the preaching in this series. When Brother Vin began to speak, it seemed to kind of not match, or it seemed to kind of, he was about to say what I was about to say. So, but I'm happy that the Lord is giving us this space. Let's go ahead and pray and then read the scripture. Blessed Heavenly Father, we're in this hour before you, Lord. We need things to be very clear to us in this time of pressure. That's the fear that we come before you with. We ask that you can come to clear up things to us. You said that we're the vessels of clay. Lord, we come to you this way. You're the only worthy one, the only one capable. We pray, Lord, that you can descend. Use us to speak, to hear. You can manifest this promised word in the body of believers in this hour. Allow us to be connected with you, so aligned to you. May it be your thoughts coming to the heart of the predestinated. Bring us this way under your leadership, under your anointing. Don't bring just any result or any wonder. Focus us to that promise. Lead us, because we ask humbly. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. All right. I'm going to take a scripture in the book of Exodus, verse 17. 25:17 of the book of Exodus. 25:17. And thou shalt make a mercy seat of pure gold, 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof. Exodus 25:17. And thou shalt make 2 cherubim of gold, of beaten work, shalt thou make them in the 2 ends of the mercy seat. And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end.
Even of the mercy seat shall ye make the cherubim on the two ends thereof. Uh, and the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Towards the mercy seat shall the faces of the cherubim be. Verse 21 says, And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubim which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. So in this scripture in which God is speaking to Moses, we see that there's a promise of God meeting with Moses. And I want to go to Leviticus chapter 16. And the Lord spake unto Moses after the death of the two sons of Aaron, when they offered before the Lord and died. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. For I will appear in the cloud upon the mercy seat. God bless you, brothers. You may be seated. I want to just meditate a little bit, thinking that we're following the leadership of the Holy Ghost. My subject will be, I will meet you there. Well, the song that was supposed to be the second one was actually placed first, so I think it's the Lord guiding us. So I want to, let's see if we can rush a little bit. When we see these things in the scripture, Primer Éxodo, cuando Dios tomó a un profeta de allá del desierto, le apareció un pilar de fuego y lo comisionó para sacar a su pueblo que estaba cautivo. in the first Exodus in the wilderness, God took his first prophet to take the people that were captive out. Y cuando él sacó a ese pueblo no sabía cómo adorar. Así que Dios le llevó al monte para enseñarle cómo adorar. And when he took that people out, that people didn't know how to worship. So he took those people and showed them how to worship. Y cuando ese profeta fue al monte y subió a la cima del monte y fue arrebatado en la nube, él recibió en la nube el secreto de la adoración. And when he went up into the mountain, he received the secret of worship. Él estableció la manera en que el campamento estaría establecido en la tierra, cómo es que colocaría el tabernáculo donde Dios había prometido vivir. He would establish the tabernacle, how God had promised that they would live. Y cómo es que ese tabernáculo tenía tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. And how it would have three parts, the outer court, the holy place, and the holy of holies. Dios al profeta del primer Éxodo le está diciendo que él cuando aparezca le hablará en ese lugar, en el cuartito. And God to the prophet of the first Exodus, he's saying that he will appear to him in that room. Y cuando ese mismo profeta establece al ministerio que vendría bajo su enseñanza, And when that same prophet establishes the ministry that would come under his teaching, les enseña a esos sacerdotes levíticos, a ese sacerdocio levítico, cuándo entraría. he teaches that Levitical priesthood when he would enter. Le habló cómo es que tendrían que pasar del primer atrio, en qué tiempo, cómo entrarían al segundo atrio, en qué tiempo, y cuándo entrarían al tercer atrio, en qué tiempo. He spoke to them how they would be in the outer court and at what time, how they would be in the holy place and at what time, and how they would enter into the holy of holies and at what time.
Cada uno de esos atrios tenía un tiempo para poder entrar. No en cualquier tiempo se entraba en esos atrios. Each one of those courts had a time in which he would enter. It wasn't just at any time that they would enter. Tenían tiempos específicos de adoración. They had specific times of worship. Nosotros sabemos por lo que Pablo dijo y por lo que el profeta nos enseñó que todas esas cosas eran sombra de lo que tenía que acontecer en este día. Now, Paul said, and what a prophet taught us, that all those things were shadows of what has to happen in this day. Ese sacerdocio levítico del primer éxodo, ellos solamente podían entrar en el lugar santísimo en el mes séptimo, en el día 10. That Levitical priesthood of the first Exodus, they could only enter the holiest place on the seventh month on the 10th day. Entrar en cualquier otro día era muerte, lo acabamos de leer. Entering on any other day was death. We just read it. Entrar fuera de la manera específica significaba muerte. Entering outside of the specified time meant death. Había un largo tiempo que esperar, habían 7 meses que esperar, habían 10 días en ese séptimo mes que esperar para poder entrar a la presencia del Señor. There were 7 months to wait for. There were 10 days in that 7th month to wait for until they could enter into the presence of the Lord. Entrar al mismo lugar donde Moisés había entrado. To enter the same place where Moses had entered. Para tener la misma experiencia que Moisés había tenido. To have the same experience that Moses had. Ahora el hermano Branham nos enseñó a nosotros que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un cuadro de redención. Now, Brother Branham told us that all the Bible, from Genesis to Revelation, is just one picture. Y que todo lo que decimos está relacionado con redención. So everything we say is related to redemption. Estableciendo el tabernáculo, el primer atrio, el atrio era un plan de redención. El lugar santo también tenía que ver con el plan de redención. Tenía que ver con el plan de redención. Establishing the outer court was a plan of redemption. Establishing the holy place was a plan of redemption. And establishing the Holy of Holies was also a plan of redemption. Así que el sacerdocio cuando entró, el sacerdocio levítico entró, tenía que respetar esos tiempos para esos lugares porque era el plan de redención. So the Levitical priesthood had to respect that time to enter. Y ese plan de redención tomó lugar desde la caída. And that plan of redemption took place from the fall. Dije, tomó lugar porque ese plan existía antes de la creación. I said took place because that plan existed before creation. El plan de redención vino a causa de la caída. No, la caída tuvo que tomar lugar a causa del plan de redención. It's not that the plan of redemption happened because of the fall. The fall happened because of the plan of redemption. El plan de redención ya estaba previamente antes de la caída. The plan of redemption was already before the fall. Dios, ahora, el plan de redención tiene que ver con el deseo de compañerismo del Señor. When God now, the plan of redemption has to do with the fellowship of the Lord. Dios ama el compañerismo. Because God loves fellowship. Por eso que Dios le está diciendo a Moisés, quiero encontrarme contigo en este lugar, y le dice al sacerdocio levítico, me quiero encontrar contigo en este lugar, en este tiempo nos vamos a encontrar. He says to the priesthood, he says, I want to meet you in this place. In this place is where I want to meet you. Él está estableciendo porque Dios conoce el fin, Dios conoce el fin desde el principio, está estableciendo el tiempo para esa reunión. He's establishing, because he knows from the beginning, from the end, he's establishing the place of meeting. Como decía nuestro hermano Asís en la primera ronda, la nube tiene una cita con nosotros. Like our brother Ashish said in the first round, the cloud has a particular appointment with us. Ese plan de redención tuvo lugar a causa de la caída. That took place because of the fall, that plan of redemption. De redención no era otra cosa sino el deseo de que el compañerismo fuera restablecido. That came out of the desire of reestablishing fellowship. En el mensaje, bueno, el hermano Branham predicó muchos mensajes hablando del compañerismo. Brother Branham preached many messages talking about fellowship. Pero en todos esos mensajes, él dijo que había una base para el compañerismo. But in all those messages, he said that there was a basis for fellowship. ¿Dónde el compañerismo puede tomar lugar? Only one place where the fellowship can take place. Ahora, la causa porque él estableció esa fecha y ese lugar para reunirse con sus hijos. Now, the reason that he established that date and that place to meet with his children es porque Dios ama el compañerismo. It's because God loves fellowship. Por la que nosotros deseamos encontrarnos con él. The reason that we desire to meet with him es porque también amamos el compañerismo. Is because we also love fellowship.
pudiéramos amar ese compañerismo a menos que Dios ya ame ese compañerismo primero. We could not love that fellowship unless God loved that fellowship first. Para nosotros hay una promesa de compañerismo porque Dios ya nos dio eso. To us, there's a promise of fellowship because God already gave us that. Anhelamos ese compañerismo. We long that fellowship. Necesidad, It's our necessity. provisión divina. It's also a divine provision. Así que el hermano Branham dice aquí que en el principio, cuando Dios puso al hombre en la tierra, en el So- huerto del Edén, Brother Branham says here that when God placed man on the earth in the Garden of Eden, tenían perfecto compañerismo. they had perfect fellowship. No había pecado, no había enfermedad, no había muerte, no había preocupación. There was no sin, no sickness, no death, no worry. No tenía que orar para acercarse a Dios, no tenía que haber un sacrificio para acercarse a Dios. You didn't have to pray to approach God. There had to be no sacrifice to approach God. No tenía acceso a la presencia de Dios porque eran semejantes. He had access to the presence of God because they were like each other. Eres semejantes. They were like beings. Elohim llegó a ser Dios. Elohim became God. Los hijos de él llegaron a ser hijos de Dios. And so his children became children of God. Una separación, eran seres semejantes. There was no separation. They were like beings. Por eso tenían compañerismo. That's why they had fellowship. Cuando eso se rompió en el libro de Génesis, When that was broken in the book of Genesis, perdió el compañerismo, perdió su oficio, perdió la vida. Adam lost fellowship. He lost his office. He lost his life. Cuando el hijo pecó, el hermano Branham, y la Biblia dice que Dios tuvo que traer un sacrificio. When the son sinned, Brother Branham in the Bible says that God had to bring a sacrifice. El hermano Branham nos explica cómo es que el Señor tuvo que matar un cordero, quitarle la piel y cubrir con esa piel a sus hijos. Brother Branham had to explain to us how God had to slay a lamb, skin it, and then put that skin over his children. El hombre había hecho una interpretación para restablecer el compañerismo, se hizo un delantal de hojas de higueras, pero eso falló. Man had made his own interpretation. He covered himself with fig leaves to enter into that fellowship, but he failed. El hombre no podía restaurar el compañerismo, era una obra divina eso. Man could not restore fellowship. That was a divine work. Dios nos mostró en sombras cómo es que el compañerismo sería restablecido a través de la muerte del cordero, derramando su sangre y vistiéndonos de su piel. So God showed us in a shadow how that fellowship would be restored, bringing back fellowship through that death. Vemos cómo es que Dios ama el compañerismo, no el hombre no primeramente, Dios ama el compañerismo. We see that God loves fellowship, not man first. God loves fellowship. La noticia de que el hombre había caído tomó lugar y llegó a la gloria. When the news that man lost his place and had reached glory, Padre, tu hijo se ha perdido, el padre dejó su trono, descendió rápidamente y empezó a buscar al hombre para darle compañerismo. Father, your son has failed, and he descended and he began to look for his son, trying to restore that fellowship. No vemos a Adán clamando a Dios, no vemos a Clamán buscando a Dios, vemos a Dios clamando por Adán. We see God crying out for Adam. We don't see Adam crying out for God. Vemos a Dios diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? We see God saying, Adam, Adam, where are you? Dios buscando a su hijo, es Dios anhelando restablecer el compañerismo. It's God longing to reestablish fellowship. Que se necesitó entonces la muerte de un cordero. We see that we needed then the death of a lamb. Los dos hijos fueron vestidos con el cordero. El hermano Branham predicó este mensaje, la crueldad del pecado. When we see that Brother Branham preaches in the cruelty of sin. Y cuando esos hijos fueron sacados, cuando fueron desterrados del huerto del Edén y se iban llorando, Adán abrazando a su esposa llorando. When those children were leaving the Garden of Eden and Adam was there with his wife crying. Branham dice de que el corazón de Dios no podía soportar eso. Brother Branham says that God's heart could not stand that. La justicia de Dios demandaba que esos hijos fueran echados de su presencia. The righteousness of God demanded that those children should be cast out of his presence. Pero el amor eterno del Padre por sus hijos no podía soportarlo. But the eternal love of the Father for his children could not withstand that. Cuando esos hijos se iban yendo con esas pieles de cordero sangrando y golpeando las pantorrillas y derramando gotas de sangre. And when those children were leaving and the lambskins were slapping against the thighs and drenching in blood, el padre clamó y dijo, hijos. The father cried out and said, children. Entonces el profeta citó la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. So then the prophet quoted the scripture, for God so loved the world.
Está hablando de cómo es que Dios proveería un cordero verdadero para traer de regreso a sus hijos. He was talking about how God would provide a lamb to bring back his children. No, Branham dice, entonces Dios deletreó la palabra A-M-O-R, amor. So then God spelled out the word L-O-V-E, love. Que de tal manera amó Dios. For God so loved the world. Hablando que esos hijos regresarían porque el amor de Dios haría un camino para encontrarse otra vez con él. Showing those children would return because it would show the love of God with them. Entonces, cuando vemos estas cosas aconteciendo en el libro de Éxodo, when we see these things happening in the book of Exodus, a Moisés estableciendo ese tabernáculo, we see Moses establishing the tabernacle. Dios diciéndole que en ese lugarcito se encontraría con Moisés. And God saying that in that place he would meet with Moses. Cómo el sacerdocio levítico también entraría en el lugar santísimo en el séptimo mes. And Moses establishing how he would also establish that Levitical priesthood in that 7th month. No es algo que está aislado del plan que Dios tenía para restablecer el compañerismo. It's not something that's isolated from the plan that God had to restore fellowship. Sombra misma del deseo de compañerismo. It's a very shadow of the desire for fellowship. Cuando Dios encontró a sus hijos allá cautivos en Egipto y When los God sacó, los puso en el desierto. met his children there captive in Egypt and found them in Egypt and placed them in the wilderness. El primer éxodo. With the prophet of the first Exodus. Él no solamente quería traerlos hasta el desierto, sino que él tenía que llevarlos cruzando el Jordán y colocarlos en la tierra de la promesa. He had to place them into the promised land. Quería restablecer a sus hijos en la tierra de la promesa donde ellos tendrían compañerismo con él. He wanted to establish his children back in the promised land where he would have fellowship with them. Que todas estas cosas que nosotros vemos que parecen temas diferentes están hablando de la restauración del compañerismo. All these things that we see appear like different subjects. They're talking about the restoration of fellowship. El hermano Branham habló en el mensaje paradoja Brother de Branham cómo said in the message tercio camino en el mapa de Palestina. paradox how he was 2/3 of the way in the map of Palestine. Y él estaba mirando para allá porque And he quería was estar looking- en ese último. He was looking there because he wanted to enter into that third portion of the land. Él sabía que si no entraba en esa parte, él no tendría el poder para atar la mamba, él no podría salvar a su amigo que si fuera mordido por la mamba estaría muerto. He knew that if he didn't enter into that part, he wouldn't have the power to free his brother from the power of the mama that wanted to kill him. Que la única manera de traer vida era entrando en ese último tercio. He knew the only way to bring life was entering into that last third. Estas cosas que estaban tomando lugar allá entonces. These things that were taking place there then. Dios está demandando o cuando Dios está mostrando que quiere encontrarse con sus hijos en el lugar santísimo. When God is demanding or God is showing that he wants to meet with his children there in the holiest place. Siendo una sombra, Being a shadow, están mostrando cómo es que Dios también ha establecido un lugar y una fecha para encontrarse con nosotros. it's showing how God has established a place and a date to meet with us. Nuestro hermano Matthew estaba diciendo cómo es que hemos sido separados. Our brother Matthew was saying how we have been separated. Hemos sido separados para ser trasladados. To be translated. Así que estamos esperando ese momento en que vamos a ser trasladados, pero tiene que tomar lugar algo. So we're waiting for that moment where we're going to be translated, but something needs to happen. Se nos ha citado hoy día Mateo 24 y ahí dice que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. We were quoted Matthew 24, and there it says, where the carcass is, that's where the eagles will gather. Lugar donde tenemos que juntarnos. There's a place where we need to gather. Lugar donde las águilas que están bajo la cuarta unción de Apocalipsis 6 se tienen que encontrar. There's a place where the eagles under the fourth anointing need to gather. Así que si Dios le dijo a Moisés que tiene un lugar para reunirse, si Dios le dijo al sacerdocio que tiene un lugar donde entrar, So if God told Moses that he has a place of meeting, if he told the priesthood that he has a place for the meeting, entonces tenemos que ver que Dios aquí en este día también le dijo al profeta dónde encontrarse con él. we have to see that in this day, God also told the prophet where he would meet with him. Si Dios le dijo al profeta del primer éxodo dónde encontrarse con él, entonces tiene que decirle al profeta del tercer éxodo dónde encontrarse con él. If God told the prophet of the first Exodus where to meet him, then he also had to tell the prophet of the third Exodus where to meet him. Todo eso es el deseo del corazón de Dios por restablecer el compañerismo. All of that is a desire in the heart of God to reestablish fellowship. Dios ama tanto el compañerismo, pero tanto lo desea. God loves fellowship so much, he desires it so much. El corazón de Dios arde por restablecer ese compañerismo.
The heart of God burns to reestablish that fellowship. Decía que Dios tiene mucho más deseo de darnos el Espíritu Santo de lo que la gente desea tenerlo. Brother Branham says that God desires to give us the Holy Ghost more than people desire to receive it. Aquel ser que es más grande que los cielos de los cielos desea vaciarse en el corazón de los creyentes. That being that is higher than all of heaven desires to be poured out in the believers. Lo que impide eso es de que el creyente no tiene el deseo suficiente. The only thing that stops that is that the believer doesn't have enough desire for that. Está a disposición de nosotros. But that is at our disposition. Se nos estaba hablando hoy día de cómo es que hay un primer jalón, segundo jalón y tercer jalón en el ministerio del profeta del tercer éxodo. We were being told today that in the prophet of the third Exodus there was the first pull, a second pull, and a third pull. Esas cosas de las cuales hablamos del primer jalón, segundo jalón y tercer jalón, si es que no vamos a la escritura, parece que son cosas que solamente son parte del lenguaje del mensaje. Those things, if we just go into talking about the first pull, the second pull, and the third pull, they seem like they're not things in the message. Pero todas las cosas que acontecieron con el profeta estaban relacionadas directamente con la escritura. But all the things that were related to the prophet are related directly to the scripture. Nuestro hermano estaba diciendo que Dios le dijo al profeta, allí te encontraré. Our brother was saying that God told the prophet, I will meet you there. Y esa es una escritura que todos los creyentes del mensaje repetimos mucho. And that's a scripture that all the believers of the message repeat a lot. Branham también nos dijo a nosotros de que hay un error, una costumbre dentro de la gente, Brother, que es hablar de lo que Dios fue, de lo que Dios será, pero no de lo que Dios es. Branham says that there's a bad custom amongst the people that people talk about what God was, what God will be, but not what God is. Encontramos cómo es que a este profeta se le dijo, allí te encontraré. And we see how that te encontraré. That prophet was told in that little room in the third pull, that's where I will meet you. Algunos dicen que sí entró en el cuartito, otros dicen que no entró en el cuartito. Some say that he did enter into that little room, others say that he didn't enter into that little room. Todos los que dicen que entró o que no entró, todos están diciendo que es una promesa dada al profeta. But all those that say that he entered or didn't enter, it's a promise given to the prophet. Ahora, nosotros sabemos que Dios le dijo al profeta, allí te encontraré. Esa fue la visión del tercer jalón. But we see that when he was told, I will meet you there, that's the promise of the third pull. Ahora, si Dios le está diciendo al profeta que lo va a encontrar en un cierto lugar, que es la tercera etapa, eso no puede ser algo fuera de la escritura. If God is telling the prophet that I will meet you in a certain place, that can't be outside of the scripture. Él había pasado por el primer jalón, por el segundo jalón, y entonces era el momento para la tercera etapa. We know he passed through the first pull, the second pull, and then it was the moment for the third stage. Hemos hablado de eso tantas veces, de la sanidad y del discernimiento, cosas que no fallaron, un ministerio que no se puede igualar, nadie pudo hacer esas cosas. Fue imitado, nunca fue igualado. And we talked about how those things were found in the message. It was not imitated. Or it was, they tried to imitate it, but it wasn't equal to that. Mostró en las sanidades, eso trató de imitarse, pero nadie pudo replicarlo. That power in the ages was tried to be imitated, but it never was equal. O diríamos, hubieron mucha gente que le imitó, pero eran imitaciones carnales. There were many people that imitated him, but they were just carnal imitations. Tenía que suceder porque en la Biblia se habló de Janes y Jambres que vendrían para imitar, igual como en el primer Éxodo. ¿Puedes repetirlo, hermano, por favor? El primer jalón y el segundo jalón fue imitado porque eso fue lo que sucedió The first pull and the second pull were imitated because that's what happened in the first Exodus. Pero cuando ya llegó la etapa del tercer éxodo, Dios le advirtió al profeta, el ángel le advirtió al profeta y le dijo, no explicarás esto porque esto no tiene imitación. But the angel told the prophet, you won't explain this because this doesn't have imitation. En una conversación que tuvimos allá en Santiago con el hermano Bin y con otros pastores, esto fue tan clarificado. In a conversation we had in Santiago with Brother Vin and with other ministers, this was so cleared up. ¿Cómo es que muchos estaban diciendo, o se dice, hay un comentario dentro del mensaje que el séptimo sello no está abierto? There's a message inside, there's this rumor inside the message that the seventh seal isn't open. Porque no pueden entender que el séptimo sello era algo que acontecía en un lugar secreto.
Because they can't understand that the seventh seal is something that happened in a secret place. Porque no se puede aceptar Because you can accept que ese secreto con el cual Dios tenía que encontrar, el cual Dios tenía que that revelarnos a secret nosotros, with which God had to reveal to us, era parte del plan para restablecer el compañerismo. it was part of the plan to reestablish fellowship. Alguien tenía que entrar primero a ese compañerismo. Someone had to enter first into that fellowship. Uno tenía que captar primero ese misterio. One had to first catch that mystery. Algunos de nosotros Some tendrían of- que entrar a ese lugar. Some of us had to enter into that place. Y ahora nosotros sabemos que si eso era un misterio, And now we know eso that, tendría that que if ser that was revelado a a un mystery, profeta. that would have to be revealed to a prophet. En el libro de Efesios, capítulo 1, habla de cómo es que Dios quiere revelarnos el misterio para el compañerismo. God wanted to reveal to us the mystery for fellowship. Y ese misterio es un misterio And secreto. that mystery, he says, is a secret mystery. El hermano Branham dijo, el séptimo sello es el único secreto. Apocalipsis 10 es el único secreto. La venida del Señor es el único Brother Branham secreto. says, is the seventh seal. That's the only secret. The coming of the Lord, that's the only secret. Así que el único lugar para restablecer el So the compañerismo only es place to en ese restore secreto. fellowship is in that secret. Para entrar en ese lugar secreto tendría que haber una fecha To específica. enter into that secret place, there had to be a specific date. Tendría que haber una invitación específica. There had to be a specific invitation. Así como Dios le dijo a Moisés, allí te encontraré. Just like God told Moses, I'll meet you there. Así como le dijo al sacerdocio levítico, en esa fecha te encontraré. Just like he told the Levitical priesthood, I'll meet you in that date. Dios le dijo a nuestro profeta, allí te encontraré. God told our prophet, I'll meet you there. Cuando estuvo allá en la creación de las ardillas, él pensó, Señor, esto es When lo he que was me there dijiste del in the cuartito. creation of the squirrels, he said, Lord, is this what you told me about the little room? Esto está abriendo paso, esto me está llevando hacia eso. Is this opening the way to that? Él estaba pensando en eso, estaba pensando en el tercer jalón. He was thinking about that. He was thinking about the third pull. Él dijo que el tercer jalón sería lo más grande, lo más sobresaliente. He said that the third pull would be the greatest thing, the most outstanding thing. En el año 62, él estaba predicando la In contienda. the year 1962, he was preaching the contest. Y él estaba con una expectativa porque él decía de que faltaban 7 truenos. And he was with an expectation because he said 7 thunders were missing. En ese mismo año 62, él estuvo predicando, señores, esta es la señal del tiempo del fin. In that same year, 1962, he was preaching, is this a sign of the end, sir? Y él dijo, Señor, ¿serán estos 7 truenos los que nos darán la fe de rapto? And he said, are these 7 thunders the ones that will give us the rapturing faith? ¿Serán estos lo que cambiarán nuestro cuerpo, lo que transformarán nuestro Are cuerpo? these the ones that will change our body, that will transform our bodies? En ese mismo mensaje él dijo, todos los misterios que estaban adentro del libro, todos han sido In that resueltos. same message, he said, all the mysteries that were inside of the book, they have all been revealed. Y en ese mismo mensaje él dice, hasta donde yo sé, lo único que falta son las 10. And in las that 7 same voces message, he misteriosas says de the Apocalipsis only 10. thing missing is those 7 mysterious voices of Revelation 10. El hermano Branham está diciendo, lo único que falta son las Brother 7 Branham is voces saying, misteriosas de Apocalipsis 10. the only thing missing is those 7 mysterious voices of Revelation 10. Eso fue en diciembre 30 del año 62. That was December 30 of 1962. Y en diciembre 31 del mismo año 62, And December 31 of that same year, 1962, predicando la contienda, él dijo, ábrenos el maná escondido. preaching the contest, he said, open to us the hidden manna. Ábrenos la roca, en la roca, debajo de la roca. Open to us the rock that's inside the rock, under the rock. El alimento escondido. The hidden manna. Eso lo está diciendo en el 31 de diciembre del 62. He's saying that December 31st of 1962. Él está diciendo los 7 truenos es lo único que falta. He's saying the 7 thunders is the only thing missing. Y dice que está yendo para encontrarse con los ángeles. And he says he's going to meet with the angels. Fue al desierto para encontrarse con esos He went ángeles. to the wilderness to meet those angels. Vinieron el desert. 28 de febrero They came in February 28. y lo enviaron a Jeffersonville para que en And they marzo él sent him pudiera predicar los 7 to sellos. Jeffersonville so that in March he would preach the seals. Cuando él fue para allá en marzo del 63, When he went there in March 1963, él iba a hablar de los truenos porque nos dijo que iba a hablar de los truenos. he was going to talk about the thunders because he told us he was going to talk about the thunders. Pero cuando él entra a la serie de los sellos, But when he enters into the series of the seals, no va a Apocalipsis 10 porque él dijo lo que falta son las voces de los Apocalipsis 10. he doesn't go to Revelation 10 because he says what's missing is the voices of Revelation 10.
Recuerde, esa es la promesa. Voy a ir Remember, para que that's Dios the nos promise. revele las 7 voces I'm gonna go misteriosas de Apocalipsis 10. so that God reveals to us some 7 mysterious voices of Revelation 10. Pero cuando él va allá para que esa But when he promesa sea goes cumplida, there for that promise to be fulfilled, él no va a Apocalipsis 10. he doesn't go to Revelation 10. Él no habla de los 7 truenos. He doesn't talk about the 7 Él thunders. va a Apocalipsis 6. He goes to Revelation 6. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 10 Why? es exactamente lo mismo que Because Apocalipsis 6. Revelation 6 is exactly the same thing as Revelation 10. Los 7 truenos estaban revelando lo que The eran los 7 7 sellos. thunders were revealing what the 7 seals were. Eso es lo que estaba diciendo él desde el primer día de esos cultos That's what he was saying from the first day of those services hasta el último día cuando predicó el 7º sello. until the last day when he preached the 7th seal. La gran expectativa que estaba en él The great expectation that was in him era hablar de los 7 truenos. was to talk about the 7 thunders. Él, disculpe, me voy a tomar algunas citas. Forgive me, I'm going to take some quotes. Él dijo que He said, en el primer sello, en el párrafo in the 75, first seal, paragraph 75, él dijo, yo creo que por medio de los 7 truenos serán revelados en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia para tener fe de rapto. and I believe that through those 7 thunders will be revealed in the last days in order to get the bride together for rapturing faith. Recuerden, en diciembre de 62 está diciendo lo que falta son las 7 voces misteriosas de Remember, in December of 1962, he's saying what's missing is those 7 mysterious voices of the 7 thunders. Y ahora en el primer sello está diciendo And now in the first seal, he's saying, por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia para tener through fe de those rapto. 7 thunders will be revealed in the last days in order to get the bride together for rapturing faith. Eso es primer sello. En el That's cuarto sello, first seal. Now in the fourth él dice, seal, espere usted hasta que estos 7 truenos pronuncien sus voces y aquel grupo que en verdad pueda tomar la palabra y colocarla bien. he said, wait until them 7 thunders utter their voices to that group who really can take the word of God and hand it there. Así que usted se da cuenta que desde que él empieza a hablar de los sellos, él viene con la expectativa de que los 7 truenos se abran. Since he begins to talk about the seals, he comes with that expectation that the 7 thunders would open. Y cuando viene al 7º sello, And when he él dice reaches que the los 7th 7 seal, truenos he says that the 7 salieron en un thunders idioma desconocido que él no pudo captar. went out in an unknown language that he couldn't catch. Y eso ha sido un tropiezo para muchas personas. And that has been a stumbling stone for many people. Pero recuerde usted que desde el 62 él está en But la remember, expectativa from de conocer el misterio de 1962, los 7 truenos. he's in the expectation to know the mystery of the 7 thunders. Y él ya nos dijo que estos 7 truenos darán fe de rapto. And he told us that these 7 thunders would give us rapturing faith. Y está diciendo que estos 7 truenos vendrán a un And he's grupo saying que that sabrá these qué 7 hacer con la thunders will palabra. come to a group that will know what to do with the word. Y cuando llegue el momento, el clímax de que And los when the 7 truenos moment sean comes, abiertos, the él calla. climax for the 7 thunders to open, he doesn't say anything. He keeps still. ¿Dónde aconteció esa revelación de los sellos? Where did that revelation of the 7 seals happen? ¿Dónde tomó lugar ese compañerismo del Where did profeta para that revelar los fellowship sellos? of the prophet take place to reveal the seals? Dios llevó a ese profeta a un cuartito. God took the prophet to a little room. Y en ese cuartito, él And in that predicó little los sellos. room, he preached the seals. Llegó hasta el 7º sello. He reached the 7th seal. Y cuando él dijo que esas cosas habían pasado en un And when idioma he said that misterioso, those things had passed in an unknown language, dijo, no lo puedo interpretar. he said, I can't interpret it, Dijo, pero vendrá but it'll come. en el tiempo apropiado. No hay que apresurarse, no hay que interpretar. In the Vendrá. right time. You shouldn't hurry. You don't have to Hay que interpret. estar It will listos porque come. no sabemos cuándo. We have to be ready because we don't know when. Las personas pensaron que People esa fue thought la revelación de los sellos. that was the revelation of the 7 seals. Pensaron que allí acabó la revelación del 7º sello. They thought that is where the revelation of the 7th seal No ended. entendieron que eso tendría They que ser didn't hablado understand después, that would have to be spoken later. porque el profeta dijo, este pueblo tiene necesidad de los Because the 7 prophet truenos. said, this people needs the 7 thunders. Así que de manera misteriosa, So in a mysterious way, él estuvo hablando de ese séptimo sello, he was talking about this 7th seal. pero la gente no comprendió, But people did not understand it porque ellos querían que el hermano Branham dijera, estos son los 7 truenos. because they wanted Brother Branham to say, these are the 7 thunders. Ellos querían que dijera, este es el séptimo sello. They wanted him to say, this is the 7th seal.
Pero la forma en la que él habló But the way in which he spoke, escondió la revelación. he hid the revelation. Escondió la revelación de ese único misterio He escondido. hid the revelation of that only hidden mystery. El misterio escondido del compañerismo. The hidden mystery of the fellowship. No se puede tener compañerismo fuera de ese misterio escondido. You cannot have fellowship outside of that hidden mystery. Quiero que usted capte I want que you el to único catch lugar para tener compañerismo, that the only place to have fellowship, de acuerdo al libro de Efesios, es according en to ese the book of misterio escondido. Ephesians, is in that hidden mystery. Y el hermano Branham, que viene después de 2000 años, And Brother Branham, who comes after 2,000 years, viene y nos dice que el único misterio escondido es el séptimo he sello. comes and he tells us that the only hidden mystery is the seventh seal. Nos dice que el único misterio escondido es las He voces tells us misteriosas de that los the siete truenos. only hidden mystery is those seven mysterious voices of the seven thunders. Nos dice que el único misterio es la venida del Señor. He tells us the only mystery is the coming of the Lord. Nos dice que el único misterio es el tercer jalón. He tells us the only mystery is the third pull. Que el diablo no puede escuchar eso porque si no haría mucho daño. That the devil can't hear that because otherwise he would do much harm. Entonces, pero la novia tiene que oírlo. But the bride needs to hear it. El hermano Branham vino para eso. Brother Branham came for that. El séptimo ángel vino para eso. El séptimo ángel The vino para seventh revelar el angel séptimo came for sello al that. mensajero The terrenal. seventh angel came to reveal the seventh seal to the earthly angel. ¿Dónde se encontró con él? Where did he meet with him? 28 de febrero, allá en el desierto. February 28th, there in the desert. ¿Cuándo vino a hablar de él, con él, de los sellos? When did he come to talk to him about the seals? That week of March of 1963. Desde que el hermano Branham dejó el cuartito en esa Since semana Brother de los Branham sellos. left that room in that week of the seals. Desde que el hermano Branham dejó el cuartito en esa Since semana de los Brother sellos, Branham left the room, the little room, in that week of the seals, nunca salió del cuartito. he never left that room. Siempre se mantuvo en el cuartito. He always remained in that little room. Ese era el lugar donde Dios se iba a encontrar con él y le iba a revelar todas las cosas. That's where God was going to meet with him and reveal all things to him. ¿Qué predicó él del 63? Desde What los did sellos he hasta el preach 65, cuando from 1963, the seals, until 1965 when he left? él habló de muchos misterios, He spoke about many mysteries, pero no dijo que eran los truenos. but he didn't say that it was the thunders. Séptimo sello es el único misterio. Seventh seal is the only mystery. Después que predicó los sellos, él vino y predicó este mensaje que se llamó Cristo es el misterio de Dios revelado. After he preached the seals, he preached this message titled Christ is the mystery of God revealed. Y en el párrafo 105, And in paragraph 105, él dijo, he said, ahora Dios tenía un propósito y un misterio oculto. now God had a purpose and a hidden De mystery. eso quiero hablarle a la iglesia en esta And mañana. that's what I want to speak on to the church this morning. El misterio oculto de Dios que él The tenía en su hidden mente mystery antes de of que el mundo God that he comenzara. had in his mind before the world ever began. Y cómo se ha venido desplegando And hasta how esta that hora it's presente en la que unfolded vivimos. itself right down to this present hour that we're living. Bueno, no hay tiempo para leerlo, pero Well, usted we se don't da have time to cuenta read it, but you realize que aquí el hermano Branham está diciendo que that él va- here él va a Brother hablar Branham is de saying ese misterio he's going to escondido. talk about that hidden mystery. Si usted lee el próximo párrafo, If you read the next paragraph, el hermano Branham dice que ni aún los ángeles sabían de esto. Brother Branham says that even the angels didn't understand it. ¿Qué era lo que los ángeles no conocían? Él dijo, es la venida del What Señor. didn't the angels know? He said it's the Lord's coming, El séptimo sello, the seventh seal, los siete truenos. the seven thunders. De esas cosas que nadie conocía nada, él iba a Of hablar. those things that no one knew anything about, that's what he was going to Cristo talk es el about. misterio de Dios revelado. Christ is the mystery of God revealed. Dijo, el Padre se vació en Cristo. He said the Father was poured out in Christ. Cristo se vació en la novia. Christ was poured out in the bride. Cristo y la novia irán al milenio. Christ and the bride will go into the millennium. Estaba hablando de cuál es el misterio de Dios. He was Cristo talking es el about misterio de Dios what is the revelado. mystery of God. Christ is the mystery of God revealed. No dijo que eran los truenos. He didn't say it was the thunders. Cuando él habló de casamiento y divorcio, When he spoke about marriage and divorce, él dijo que eso fue abierto con los siete sellos. he said that was opened with the seven seals. Cuando él habló, ¿quién es este Melquisedec? Era el misterio When que he tenía said, que ser abierto bajo who el is this séptimo sello. Melchizedek? That was the mystery that needed to be opened under the seventh seal. Todas estas cosas fueron predicadas bajo el séptimo sello. All these things were preached under the seventh seal.
Todas estas cosas eran los 7 truenos hablando. All these things were the 7 thunders speaking to the bride. Por años esas cosas no se For comprendieron. years, these things were not understood. Se malentendieron. They were misunderstood. El hermano Branham dice en la exposición de las edades de la iglesia Brother Branham says in the exposition of the church ages que de las edades vienen los sellos. that out of the ages come the seals. De los sellos vienen las trompetas. Out of the seals come the trumpets. De los trompetas vienen las copas. Out of the trumpets come the vials. Ahora nosotros sabemos que bajo el cuarto sello, donde Now we estaba know metido el that séptimo sello, under the 4th seal, where the 7th seal was hidden, y de los sellos salen las trompetas. and out of the seals come the trumpets. Diríamos esto. We would say this. Del séptimo sello tiene que venir la revelación de las trompetas. Out of the 7th seal, the revelation of the trumpets has to come. Así que ¿de dónde salieron las trompetas? De los truenos. So where do the trumpets come out of? Out of the thunders. La revelación. Cuando él quiso The predicar las revelation, trompetas, le dijo, when he "Ya wanted lo to predicaste preach bajo the el sexto trumpets, sello". he was told, you already preached it under the 6th seal. ¿De dónde estaban saliendo esas cosas? Where were these things coming out of? El séptimo sello le estaba aclarando todo eso al The profeta. 7th seal was clearing up all of that to the prophet. De las trompetas salieron las copas. Out of the trumpets came the vials. La gente dice que tampoco predicó las copas, People say that he didn't preach the vials either. pero las copas salieron de las trompetas, salieron de los sellos. But the vials came out of the trumpets, which came out of the seals. Así que trompetas y copas es otro lenguaje So para decir los trumpets truenos and rugieron. vials is another language to say the thunders roared. Todas esas cosas acontecieron porque el hermano Branham permaneció en el All cuartito. these things happened because Brother Branham remained in that little room. La carpa The tent solamente era un simbolismo was only a symbol de cómo es que Dios obraría con el profeta para traer el misterio necesario, of how God would work with the prophet to bring the mystery. para que él For him, regresara a la fe, so that he could return to the faith, para que él regresara al compañerismo. so that he could return to the fellowship. Abraham caminó con Dios. Abraham walked with God. Abraham fue amigo de Dios. Abraham was the friend of God. Y el hermano Branham en el tercer jalón, el Señor le And dijo, Brother Branham, in the 3rd pull, the Lord told him, ¿quieres caminar conmigo? do you want to walk with me? El hermano Branham estaba caminando como amigo de Dios bajo el tercer jalón. Brother Branham was walking as God's friend under the 3rd pull. Bajo el tercer jalón él tuvo la resurrección del pececito, la Under creación the de las 3rd ardillas, la pull, sanidad he de- had the la resurrection salvación of de the los hijos de fish, Gatti. the creation of the squirrels, the salvation of Hattie's sons. Pero él necesitaba que la palabra fuera abierta. But he needed the word to be opened. Por eso dice que cuando las ardillas fueron creadas, dijo, "Este es el That's why tercer when jalón, the esto me squirrels conduce were al created, cuartito". he said, is this a 3rd pull? Does this lead me to that little room? Así que la palabra hablada estaba bien en el tercer jalón. So the spoken word was well into the 3rd pull. Pero él sabía que tenía que ir a ese cuartito a recibir la But revelación he del knew he misterio had to secreto. go into that little room to receive the revelation of the hidden mystery. Él conoció que todas esas cosas tomaron lugar en el cuartito. He knew that all those things took place in the little room. Ahora aparecemos nosotros Now we appear. y estamos diciendo que Dios nos está dando a nosotros And we're las mismas saying cosas that que al God is profeta. giving us the same thing that he gave the prophet. Y la gente piensa que estamos interpretando el And mensaje. people think that we are interpreting the message. Piensa que estamos interpretando la Biblia. They think we are interpreting the Bible. Porque nosotros hemos reconocido que el más grande hombre Because que Dios we envió a have la tierra recognized that the greatest man that God sent on the earth aquí, here, nacido de mujer, fue el profeta. born of a woman, was the prophet. Ningún hombre tan grande como él. No man as great as he. Así que no estamos compitiendo con él, no nos So we're estamos not comparando con competing él. with him. We're not comparing ourselves with him. No estamos tomando su lugar. We're not taking his place. Pero él dijo que desde la apertura de But los he siete sellos, said la that from Biblia the llegó a ser opening un of the libro nuevo 7 para él. seals, the Bible became a new book to him. Él encontró su nombre en el libro. He found his name in the book. Por eso es que él predicó, hoy se ha cumplido esta That's why he escritura. preached, today the scripture has been fulfilled. Él dijo Lucas 17:30, hoy He se said, cumplió. Luke 17:30, today has been fulfilled. Apocalipsis 17, hoy se cumplió. Revelation 10:7, today has been fulfilled. Malaquías 4:5, hoy se cumplió. Malachi 4:5, today has been fulfilled. ¿De qué estaba hablando? What was he talking about? Estaba proclamando cuál era su nombre. He was proclaiming what his name Estaba was. declarando cuál era su nombre en la Biblia. He was declaring what his name was in the Bible. ¿Cuándo es que una persona conoce su nombre? When does a person know their name? No existe manera de conocer su nombre. sino There en is lugar- en no el way lugar to know your secreto, name except in that secret place, En el cuartito. in that room. Déjeme ir a Apocalipsis un ratito. Let me go to Revelation for a moment. Apocalipsis 2. Revelation 2.
El hermano Branham lo tomó cuando habló en la edad de Pérgamo. Brother Branham took it when he spoke of the age of Pergamos. Dice en el verso 17. He says in verse 17, Revelation 2:17. Pero, por tanto, verso 17. Verse 17. Oído, oiga lo que He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Al que venciere, daré a comer To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone. Una piedrecita blanca. A white stone. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. And in the stone a new name written, el cual ninguno conoce sino aquel que lo which recibe. no man knoweth, saving he that receiveth it. Cuando hermano Branham explicó estas cosas, When Brother Branham explained these things, dijo que esto era lo que aconteció en el Antiguo Testamento. he said this is what happened in the Old Testament. Pero que está hablando del mensajero que entraría a ese lugar santísimo. But the one talking about the messenger that would enter into that holiest place, Porque su posición de ángel because his position of angel le confería el privilegio de ir allá adentro, granted him the privilege of entering in there, tomar del maná de la urna dorada to take of the manna of the golden urn, y recibir. Mire cómo es que primero hay and que receive. tomar del maná de la urna dorada. Look at how first you have to take the manna of the Hay que golden comer urn. primero, You have to eat first, y entonces recibes la piedra con tu nombre nuevo. and then you receive the stone with your new name. Que es, la piedrita es una revelación. The stone is a revelation. Ahora, leímos en el libro de Levítico Now, we que, read in Leviticus, cuándo es que el sacerdocio podía entrar al lugar santísimo. when is it that the priesthood could enter into the holiest place? Esto de aquí está conectado al mes séptimo. This here is connected to the 7th month. No se podía entrar en ningún mes, sino solo You en el couldn't séptimo. enter in any month, only the 7th month. No en cualquier día, en el día 10. Not in any day, on the 10th day. ¿A dónde estabas invitado a entrar al lugar santísimo? Where were you invited to enter into the holiest place? Solo en ese día, Only in that day, solo en ese mes. only in that month. La persona invitada, The invited person, fuera de eso, era muerte. outside of that, was death. El hermano Branham decía que si Brother Branham entrar said, allá en el Antiguo Testamento, entering there in the Old Testament, fuera de estas condiciones, outside of these conditions, era muerte. was death. Pero ahora en ese séptimo mes, But now in that 7th month, no entrar allí not entering there significaba muerte. meant death, Significaba no tener perdón. meant not having forgiveness, Significaba no tener compañerismo. meant not having fellowship. Eso es lo que significaba. That's what it meant. Cuando el sacerdote salía de allí, When the priest came out of there, él decía al pueblo, hermanos, he todo told the pecado people, ha sido perdonado. brothers, all sins have been forgiven. El compañerismo ha regresado. The fellowship has been restored. Tenemos acceso al Señor. We have access to God. Pero lo hacía uno solo. But only one did it. Un solo hombre. One man. Hablando de la sombra de esta hora. Talking about the shadow of this hour. ¿Cómo es que tenía que regresar alguien How someone would have to return, caminando de la manera correcta, walking the right way, enseñándonos justificación y santificación, teaching us justification and y luego sanctification, llevándonos al nuevo nacimiento, and then taking us to the new birth, a la vida Zoe, to Zoe life en el tercer atrio. in the 3rd court. Eso nos enseñó el hermano Branham. Brother Branham taught us that. No hablando lenguas, no teniendo visiones, Not no speaking teniendo tongues, profecías, not having visions, not having prophecies, pero entrando al lugar santísimo, but entering into the Holy of Holies, donde la vida where life toma lugar. takes place. El primero en hacer eso fue The el hermano first Branham, one to do that was Brother Branham, así como Moisés fue el primero. just like Moses was the first. Y después de él vino cada mensajero. And after him came every Pablo, messenger. Ireneo, Martín, Colombo, Paul, Lutero, Irenaeus, Wesley. Martin, Columba, Luther, Wesley. Ahora, cuando viene el hermano Branham en el Now, último día, when Brother Branham comes in the last day, forgive me, él fue el que vino en el último día, he's the one that came in the last day, porque todos los que entraron antes, because all the ones that entered before, solo fue una revelación parcial. it was only a partial revelation. La verdad vendría en el último día. The truth would come in the last El day. compañerismo sería restaurado en The el fellowship último día. would be restored in the last Lo que day. Pablo recibió What Paul received se perdió en las edades de la was iglesia lost in the church ages hasta que hubo una apostasía total. until there was a complete apostasy. Y Dios envió al mensajero de la última And hora God sent the messenger of the last hour para mostrar en él cómo es que el compañerismo había regresado. to show in him how fellowship had returned.
La palabra creadora que estuvo en él. The creative word that was in him. La palabra hablada que fluyó de él. The spoken word that flowed out of him. Fue para mostrar cómo es que un hombre nacido de sexo Was to había show regresado al how a compañerismo man con Dios. born through sex had returned to fellowship with God. Había regresado a expresar los pensamientos de Dios. He had returned to express the thoughts of God. Podía darle vida a un pez, podía He could crear give ardillas, life to a fish. He could create podía squirrels. perdonar He could pecados. forgive sins. Eso no era un hombre, eso era Dios en un That hombre. wasn't a man, that was God and a man. Dios y el hombre estaban caminando juntos otra vez. God and man walking together again. Lo que se había perdido en el huerto del Edén, ahora What had estaba been lost in regresando. the Garden of Eden was now being returned. Ahora aquí en esta última edad había un Now, here verdadero in this adorador. final hour, there was a true Un worshiper. verdadero adorador. One true worshiper. No muchos adoradores, un Not verdadero many adorador. worshipers, one true worshiper. Y entonces él lo llevó a la revelación de la palabra. And so then he took him to the revelation of the word. Los 7 sellos fueron abiertos. The 7 seals were opened. El 7º sello fue abierto. The 7th seal was Los opened. truenos dieron sus voces. The thunders uttered their ¿Para qué voices. vinieron esos truenos? What did those thunders come to do? El profeta dijo, cuando venga The el prophet profeta de said, la última hora, when the prophet of the final hour comes, hará 2 cosas. he will do 2 De things. acuerdo a Malaquías 4:5, According él to convertirá el Malachi corazón de los hijos a 4:5, la fe de los padres. he will turn the heart of the De acuerdo a Apocalipsis 10, él revelará las to voces misteriosas de los Revelation 7 10, truenos he will reveal the mysterious voices of the contenidos en 7 los 7 thunders sellos. contained in the 7 seals. Serán estas verdades, It will be these misterios, verdades mystery revelados truths sobrenaturalmente, supernaturally revealed or los que divinely revealed convertirán el mystery corazón de los truths hijos a la fe de los padres. that will convert the faith of the children back to the faith of the fathers. No hay conversión sin los 7 truenos. There is no conversion without the 7 thunders. Por eso cuando el hermano Branham entró a ese lugar santísimo That's why when Brother Branham entered into that Holy of Holies y comió del maná de la urna and dorada, ate of the man of the golden él urn, dijo, el libro llegó a ser nuevo para he mí. said, the book became a new book to me. Por eso cuando él entró a este cuartito, That's why when he entered into that él little dijo, room, hoy se cumplió he said, Apocalipsis 17, today yo- Revelation 10:7 has been fulfilled. I am. No lo dijo literalmente, pero él estaba He diciendo, didn't say ese that soy yo. literally, but he was saying, that is me. Malaquías 4:5, ese soy yo. Malachi 4:5, that's me. Lucas 17:30, la manifestación Luke del Hijo del Hombre en 17:30, the carne, manifestation nacida of the por Son sexo, of soy Man yo. in a flesh born through sex, that's me. Así que después que el libro se hizo nuevo para él, So after the book became new to him, después que comió del maná de la urna dorada, after he ate of the man of the golden urn, él recibió la piedra con su nombre en la Biblia. he received the stone with his name in the Bible. Eso aconteció con el profeta. That happened with the prophet. ¿Dónde aconteció eso? En el cuartito. Where did that happen? In the little room. Así como Dios dijo, allí te encontraré. Just like God said, I will meet you there. Ahora aparecemos nosotros. Now we appear. Tenemos una invitación también. Do we also have an invitation? Dios ha prometido encontrarse con nosotros. Has God promised to meet with O us todo lo there? que tenemos es hablar de la historia del profeta. Or is all we have just talking about the history of the prophet? Posiblemente todo lo que tenemos que hablar es cómo Dios trabajó con el profeta. Or cómo maybe Dios all reveló we en el have to say profeta. is how God worked in the prophet, how God revealed himself in the prophet, how great was God in that prophet, ¿Cómo es que Dios tuvo una cita con ese how profeta? God had a appointment, a meeting with that prophet, ¿Cómo Dios tuvo un lugarcito para encontrarse con ese profeta? how God had a little place to meet with the prophet, ¿Cómo es que la misma luz que le dijo a Moisés, how the allí te same light that encontraré? told Moses, I will meet you there, La misma luz le dijo al profeta, allí te encontraré en ese cuartito. the same voice said, I will meet you there in that little room. Y eso es todo lo que tenemos. And that's all we have. ¿O es que Dios también ha dicho a nosotros, allí te encontraré? Or is it that God has also told us, I will meet you ¿O there? es que Dios tiene un lugar para encontrarse también con nosotros? Or is it that God also has a place to meet with ¿O es us? que también hay una promesa en que Dios se va a encontrar con Or is nosotros? it y nos that ha there's dicho, allí also te a promise encontraré? that God will meet with us and He's told us, I will meet you there? Si no tenemos eso, no tenemos nada. If we don't have that, we don't have anything. Si no tenemos eso, entonces el propósito del séptimo If ángel we don't no se have that, cumplió. then the purpose of the 7th angel was not fulfilled. La primera cosa que él haría no tomó lugar. The first thing that he would do did not take place. La segunda cosa que él haría tampoco tomó lugar. And the second thing didn't take place either. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? So then what are we doing here? No, pero tenemos que saber, se ha dicho tanto, hermano. No, but we have to know. So much Se ha has dicho been said, tanto de brothers. ese profeta. So much has been said of that prophet.
Y cuando empezamos a enfocar la profecía de ese profeta, And when we begin to focus on the prophecy of that la prophet, promesa dada a ese profeta, the promise given to that prophet, lo que tenía que venir después de ese what needed profeta, to come after that prophet, entonces la gente empieza a tropezar then people begin to stumble porque piensan que ya no creemos en el profeta. because they think that we don't believe on the prophet anymore. Pero es que nosotros también tenemos que entrar en ese lugar. But it's that we also have to enter into that Tenemos que place. dejar caer la cortina bajo nuestra espalda. We have to let the curtain fall behind our backs. Tenemos que cruzar el último velo We have to cross the final veil y entrar también al lugar santísimo. and also enter into the holiest Y place también comer del maná de la urna and dorada. also eat of the man of the Y golden también pot recibir una piedrita con nuestro nombre. and also receive a little stone with our name. Nadie puede conocer que yo recibí el nombre. No one can know that I received the Es algo name. personal, es It's individual. something personal, individual. Así como el profeta fue el primero en entrar, Just like the prophet was the first one to enter, así después de él, so after him, el ministerio quíntuple es el primero que tiene the que entrar. fivefold ministry is the first one that needs to Cada enter. ministro tiene que estar claro en su mente Every minister needs to be clear in his mind que nosotros hemos sido invitados a entrar al lugar that santísimo we después have que entró been el profeta. invited to enter into the holiest place after the prophet has entered. Si el profeta solamente entró en el lugar santísimo, If only the prophet entered into the holiest place, entonces nosotros no tenemos una revelación. then we have no revelation. Porque la única manera de tener revelación Because the only way to have revelation es entrando en el lugar santísimo y recibiendo la piedra. is entering into the holiest place and receiving the stone. La revelación que el hermano Branham recibió The revelation that Brother Branham received era saber quién era él, was to know who he was. cuál era su posición. What was his position? La revelación que recibe cada ministro en The esa hora, revelation that every minister receives in this al entrar hour, en ese lugar, once you enter into that place, es saber quién es, is to know who he is. cuál es su posición, What is his cuál position? es nuestra responsabilidad. What is our responsibility? ¿Sabía el profeta que él iba a morir? Did the prophet know that he was going to Claro que die? sí. Of course he did. ¿Sabía él que iba a haber una novia que subiría en un rapto? Did he know that there would be a bride that Claro would que go sí. up in a rapture? Of course he did. Estaba en la Biblia, él tuvo una visión It was in anticipada the de eso. Bible. He had a preview Él of la vio that. subiendo de todas las naciones. He saw her rising up out of all the nations. Habían recibido la fe para subir en un rapto. They received the faith to go up in a Tuvieron rapture. un ministerio que les predicó fe de rapto. They had a ministry that preached to them rapturing faith. Tuvieron un ministerio que les predicó fe para resurrección. They had a ministry that preached to them resurrection faith. Tuvieron un ministerio que les predicó fe para transformación. They had a ministry that preached to them transformation faith. ¿Dónde obtuvieron esos ministros Where esa fe, esa did revelación? ¿Dónde la those obtuvieron? ministers receive that faith, that revelation? Where'd they get it? En el mismo lugar donde el profeta lo In obtuvo. the same place where the prophet got it. En el lugar santísimo. In the holiest place. En el cuartito. In that little room. Cuando el profeta se encontró con ese ángel When the poderoso del prophet séptimo sello, met with that mighty angel of the seventh seal. el ángel del pecho sobresaliente con las alas hacia atrás. The angel with the setback wings. Ese era su cuartito. That was his little room. Eso es Apocalipsis 10, cuando el ángel fuerte That's descendió y Revelation rugió 10, como un león, siete when the cuernos mighty angel emitieron sus voces. descended, roared like a lion, and seven thunders uttered their voices. Y cuando el profeta se fue de aquí de la escena, And when the prophet left the scene, Juan tuvo que entrar al mismo cuartito. John had to enter into that same little room. Juan tuvo que encontrarse con el ángel fuerte. John had to meet with the mighty angel. Juan tuvo que comer del maná de la urna dorada, meterse el librito en el John vientre. had to eat of that man of the golden pot to take that Y little luego book tuvo que inside the profetizar womb, y decir inside the quién era belly. él. And then he had to prophesy and say who he was. Tenemos que saber quiénes somos. We have to know who we are. Le preguntaron al hermano Branham, They asked Brother Branham, ¿tendrá la novia un ministerio antes del rapto? will the bride have a ministry before the rapture? Antes del rapto. Before the rapture. El hermano Branham sabía que estaría vivo aquí para el rapto. Brother Sabía Branham, que iba a did estar he aquí know un he was cuerpo going to be que here sería- alive for the que pasaría- rapture? Did he que know that he pasaría would un be cuerpo here, glorificado sin pasar por la muerte? that he would go to a glorified body without seeing death? No, él sabía que se iba a ir. No, he knew he was going to leave. Él sabía que tenía que partir para que la unción que estuvo en él, He knew that he had to leave the scene so that the anointing that para was que in el him, Espíritu que lo ungió a so él, that the spirit that anointed him pudiera venir a nosotros a ungirnos de la misma manera. could come to us to anoint us the same Él way. sabía que tenía que irse. He knew he had to go. Él sabía que nos convenía a nosotros que él se fuera, He knew that it benefited us that he would leave, porque si no el Espíritu Santo no vendría a nosotros. because otherwise the Holy Ghost would not come to us. Así que él sabía que se tenía que ir. So he knew he had to go.
Y la novia entonces ahora, And the bride then, now, cuando escucha lo que el profeta está diciendo, when you tendrá hear la what the novia prophet is un saying, ministerio will antes the del bride rapto. have a ministry before the rapture? Tendrá la novia aquí un ministerio Will the sin que bride el profeta esté have a presente. ministry here without the prophet being present? Tendrá un ministerio la novia después que el profeta de Will the Apocalipsis bride have a 17 se ministry haya ido, after antes the de que el prophet rapto of tenga Revelation lugar? is left, before the rapture takes place? ¿Tiene un ministerio la novia? Does the bride have a ministry? Dijo sí. He said, yes. Serán apóstoles, profetas, It'll be evangelistas, apostles, pastores y prophets, maestros. evangelists, teachers, pastors. Dijo, será una gran obra. He said, it will be a great work. Y dijo, será tan humilde. And he said, it'll be so humble. Por eso es que la gente no puede aceptar que Dios tiene un That's why ministerio aquí people después can't del accept profeta. that God has a ministry here after the Por eso lo prophet. quieren cuestionar. That's why they want to question it. Pero la novia tiene que saber. But the bride has to know. El ministerio quíntuple tiene que saber The fivefold ministry has to know que ha entrado a ese lugar santísimo. that they've entered into that holiest place. Que se ha comido el maná escondido al librito. That they have eaten the hidden manna, the book. Y que en ese librito encontró su nombre y And su that posición. in that little book they found their name and their position. Cuando el ministro logra eso, When the minister achieves that, entonces el creyente también puede lograrlo. then the believer can also achieve that. El creyente también puede entrar a ese cuartito. The believer can also enter into that little El room. creyente también puede tomar del maná de la The obra dorada. believer can also take of the manna of El the golden creyente también pot. puede recibir una piedrita con The su propio believer nombre can allí. also receive a little white stone with their name written on it. Eso es para todo creyente. That's to every believer. Si las personas pudieran pensar que estamos interpretando. If people could think that we're interpreting, Pero Pablo dijo en Hebreos but Paul said in Hebrews que él nos abrió un camino nuevo y vivo that a he través de su opened sangre hacia a el lugar new santísimo. and living way through his blood into the holiest place. ¿Qué pasó por todas las edades? Se extravió esa verdad. What happened throughout all the ages? That truth was lost. Pero apareció un profeta para decirnos, But a "Hemos prophet llegado al appeared momento. to tell us we have arrived at the moment. Este es el tiempo para entrar en ese lugar. This is the time to enter into that little place. Él me dijo que allí me encontrará. He told me that he would meet me there. Este es el séptimo mes. This is the 7th month. Este es el día 10. This is the 10th La day. gloria chequina me está esperando. The Shekinah glory is waiting for me. Y vino el ángel para hablarle todas esas cosas. And the angel came to tell him all these things Hasta que se fue de aquí. until he left here. Y cuando se fue, And when he left, entonces el ministerio tiene que tener que entrar a ese lugar. then the ministry has to enter into that place. Encontrarse con la gloria chequina. Meet with the Shekinah glory. Enseñar esas cosas a los creyentes. Teach those things to the Y el believers. creyente tiene que arriesgarse y entrar en ese And the lugar. believer has to take the risk and Tiene que enter ser into that osado place. para entrar en ese lugar. They have to be daring to enter into that place. Porque el bautismo del Espíritu Because the Santo, baptism of the Holy el Ghost, nuevo nacimiento, the new birth, el matrimonio, marriage, el séptimo sello, the 7th seal, los 7 truenos, the 7 thunders, la tercera etapa, the 3rd stage. todo es una sola cosa. It's all one thing. Son solamente palabras They're just words que describen el misterio de esta hora. that describe the mystery of this hour. No es que estamos interpretando nada, It's not that we're interpreting anything. es que tenemos que entrar al mismo lugar. It's that we have to enter into that same place. Cuando nosotros vamos a Génesis 18, When we go to Genesis 18, encontramos cómo es que Dios habló con Abraham. we find how God spoke to Abraham. Nuestro hermano Matthew And ya estaba our diciendo brother cómo es que Matthew Dios lo llevó. was already saying how God took him to this man that had been elected, Abraham. Lo llevó a través de la justificación, He de took la him through santificación, justification, sanctification, y lo llevó hasta que Dios habló con él en Génesis 18. and took him until God spoke with him in Genesis 18. Y en Génesis 18 vimos cómo es que la señal del Mesías fue And in Genesis manifestada. 18, we saw how the messianic sign was El manifested, segundo jalón. the second pull. Pero también en Génesis 18 But vemos also in Genesis 18, we see cómo es que Dios estaba velado en carne, how God was veiled in flesh, hablando con el profeta de la edad speaking to the prophet of the age, y viniendo a revelarle algo and especial. coming to reveal something special to him. Vino a hablarle de los sellos, He came to talk to him about the vino a seals. hablarle de las copas, He came to talk to him about the vino a vials. hablarle, usted lo You, lee, he vino a came hablarle to, de la you destrucción know de that. Sodoma. He came to talk to him about the destruction of Pero Sodom. antes de hablar de la destrucción de But Sodoma, before él he hizo talked about the algo. destruction of Sodom, he did something. Después de la última señal del discernimiento, After the last sign of discernment, después del segundo jalón, after the second pull, antes de la predicación a las almas perdidas, before the preaching to the lost souls, en ese encuentro, in that meeting,
Así como Dios le dijo a Moisés, allí te encontraré. Just like God told Moses, I will meet you there. Así Dios le había dicho a Abraham, allí te encontraré. So God told Abraham, I will meet you there. Usted léalo. Read it. En la edad pentecostal, después de la edad pentecostal. In the después de que él Pentecostal descubrió age, sus pechos, after the Pentecostal age, after he uncovered his breast, después que él dijo, yo soy el Shaddai. after he said, I am El Shaddai. Entonces él viene ahora a Abraham So now he comes to Abraham en el tiempo de la promesa. in the time of the promise. Déjeme Let leer me read there. ahí. Génesis 18, Genesis 18. verso 9 dice, Verse y 9 le says, dijeron, and they said unto him, ¿dónde está Sara, tu mujer? where is Sarah, thy wife? Y dijo, aquí en la tienda. And he said, behold, in the tent. Así que usted se da cuenta que en Génesis So you 18, realize that la in Genesis atracción, 18, the attraction, la intención por la cual ha descendido Dios, the intention for which God descended, hablando con Abraham, porque le dijo, me speaking encontraré to contigo. Abraham, because he said, I will meet you. Pero la intención de Dios encontrándose con Abraham But the intention of God meeting with Abraham no era solamente hablar con Abraham, was not only to talk to Abraham, sino beneficiar a Sara. but also to give a benefit to Sarah. Dios estaba interesado en Sara. God was interested in Sarah. Cuando Dios envió a nuestro profeta, When God sent our prophet, no solamente estaba interesado en William Branham, he wasn't just interested in William Branham. estaba interesado con un grupo de creyentes He que was vendría interested después de él. with a group of believers that would come after him. Verso 10. Verse 10, Entonces dijo, de cierto And he volveré said, a ti, I will certainly return unto thee, según el tiempo de la vida, he aquí que according to Sara, the tu time of mujer, life. tendrá un hijo. And lo, Sarah thy wife shall have a son. ¿Qué es el verso 10? What is verse 10? Es una fecha y un lugar para encontrarse con Abraham. It's a date and a place to meet Abraham. Es una cita que Dios quiere cumplir. It's an Es una cita appointment del pilar that de God nube wants to fulfill. It's an para appointment encontrarse con Abraham. of the pillar of cloud to meet with Abraham. Cabalgaré esta senda una vez más. I will ride this trail again. Habrá una obra corta y rápida. There'll be a work, a quick and short work. Lo haré contigo, Abraham. I'll do it with you, Abraham. Verso 14. Verse 14. Después que Sara no creyó, después que Sara After recordó, Sarah didn't believe, after Sarah mocked, Sara no estaba en las condiciones de creer lo que Abraham creyó. Sarah was not in the conditions to believe what Abraham believed. Pero la incredulidad de Sara no estorbó el plan But de Dios. Sarah's unbelief was not an obstacle to the plan of God. Dios tenía deseo de compañerismo. God had the desire for fellowship. Dios tenía compañerismo con su profeta. God had fellowship with his prophet. Dios estaba feliz de tener compañerismo God con su was profeta. happy having fellowship with his Dios prophet. estaba feliz de caminar con su profeta. God was happy to walk with his Dios estaba prophet. feliz de revelarle al profeta la señal eterna. God was happy to reveal to his prophet the eternal Allí sign. en esas siete montañas está tu nombre. There in those 7 mountains is your name. Ahí están tus 3 jalones. There you have your 3 Dios poles. estaba feliz aclarándole esas cosas a Abraham. God was happy clearing up those things to Abraham. Pero Dios ahora le está diciendo a Abraham, pero yo But quiero hacer now algo God más. is telling Abraham, I want to do Hay algo something que yo tengo more. que lograr. There's something I need to achieve. Sara no lo puede comprender. Sarah can't understand it. Sara no lo entiende. Sarah doesn't understand Sara it. no está en el nivel. Sarah's not at that level. Pero yo, But I, verso 14, verse 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? is anything too hard for the Lord? Al tiempo señalado volveré a ti. At the time appointed, I will return unto thee, Según el tiempo de la vida, according to the Sara time of life, and Sarah tendrá un hijo. shall have a son. Así que hay un momento para que Sara se encuentre con So Dios. there's a moment where Sarah meets with God. No, aquí dice que es para encontrarse con Abraham. No, here it says it's for Abraham. Así como decía que era para que Dios se encontrara con Moisés. Just like he said that it was for God to meet with Moses. Así como dice que el cuartito era para que el profeta se encontrara con el ángel allí. Just like he said that the little room was for the prophet to meet with the angel Pero cuando there. venimos al libro de Génesis, But when we come to the book of Genesis, encontramos que así como Abraham tenía un lugar para encontrarse con Dios, we find that just like Abraham had a place to meet with God, así Sara tenía un lugar para encontrarse con Dios. so Sarah had a place to meet with God. Así como Dios anhelaba el compañerismo con su profeta, Just like God longed for the fellowship with his y lo prophet, logró, and he achieved it,
al punto que el profeta predicó liderazgo porque él era To su the líder. point where the prophet preached leadership because he was Al his punto que él leader. predicó en la sala To de the una point paloma where blanca he como la preached nieve. on the wings of a snow white dove. Y dijo, esa paloma me ha guiado una fe que nunca había He tenido. said, that dove has led me to a faith that I've never had before. Pero esa era la primera etapa de la restauración del compañerismo. But that was the first stage of the restoration of fellowship. Él fue la primera persona en entrar en ese cuartito. He was the first person to enter into that little room. Pero Sara ahora tenía que entrar. But Sarah now had to enter. Así como Abraham le creyó a Dios, Just like Abraham believed God, así Sara tenía que creerle a Dios. so Sarah had to believe God. Así como Abraham tenía un cambio de nombre, Just like Abraham had a name change, así Sara también tenía un cambio de nombre. so Sarah also had a name change. Así como Abraham tuvo la H Just like Abraham had the H de Elohim, of Elohim, de Jehová, of Jehovah, así Sara so Sarah tenía la H de Elohim, had the H of Elohim, tenía la H de Jehová. had the H of Jehovah. Así que a partir de ese momento, So from that moment on, desde que Dios habló con Abraham, since God spoke with Abraham, ahora Sara tiene una experiencia. now Sarah has an experience. Él conoce mis limitaciones. He knows my limitations. Él conoce que no estoy en condición. He knows I'm not in condition. Él sabe que no soy digno. He knows I'm not worthy. Él sabe que no lo merezco. He knows I don't deserve it. Pero aún así ha dicho, But even so, he has said, yo me encontraré en el día I apropiado will con meet Sara. you in the appointed day with Ella Sarah. concebirá. She shall conceive. Ella dejará de ser estéril. She will stop being barren. Exactamente como nosotros. Exactly like us. No tenemos las condiciones. We don't have the Hablando de cada conditions. ministro. It's talking about every minister. No tenemos la dignidad. We don't have the dignity. Pero Dios prometió que los ministros también entrarían ahí. But God promised that the ministers would also enter in El hermano there. Branham dijo, es el pastor que Brother puede Branham comer said, del maná de la urna The dorada, pastor is the one that can eat of the manna of the golden pot after the prophet. porque él tiene un oficio para enseñar al pueblo. Because he has an office to teach the people. Con eso le enseña al pueblo que él también tiene derecho de comer del maná. With that, he teaches the people that they have the right to eat of the ¿Qué manna. pasó después de que Sara se encontró de esta experiencia? What happened after Sarah met with this experience? Vamos a capítulo 21 de Génesis. Let's go to chapter 21 of Genesis. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Verso 1 dice, Verse "Y 1. visitó Jehová a Sara And the como Lord había dicho, visited Sarah as he had said. e hizo Jehová con Sara como había hablado. And the Lord did unto Sarah as he had spoken. Y Sara concibió y dio a Abraham For un hijo Sarah en su vejez, conceived en el and tiempo bare que Dios Abraham le había a dicho. son in his old age at the set time of which God had spoken to him. Así que nos damos cuenta que Sara tenía So una promesa de we una realize visitación. Sarah had a promise of a visitation. Cuando lo lees literalmente no dice eso. When you read it literally, it doesn't say that. Pero cuando eso se cumplió, But when that was fulfilled, la interpretación dice que Dios le había prometido a Sara the visitarla. interpretation says that God had promised Sarah to visit her. Cuando vienes al mensaje, When you come to the message, no vas a encontrar literalmente, you won't find literally, que tú tienes que entrar en el cuartito. that you have to enter into the little room. Literalmente no vas a encontrar que el ángel te ha dicho, Literally, you won't find that the angel has "Te told encontraré you, en ese cuartito". I will meet you in that little room. Pero cuando Dios le habló esas cosas a Abraham, But when God said those things to Abraham, incluyó a Sara. he included Sarah. Cuando Dios habló esas cosas a H.A.M. William When Marion God Branham, spoke those things to H.A.M., William Marion Branham, incluyó a la novia, la señorita he included Jesucristo. the bride, Mrs. Jesus Christ. Incluyó a cada ministro. He included every minister. Incluyó a cada joven, a cada He jovencita, included a cada every anciano, young a man, cada every young niño, woman, every old man, every a cada child, uno de los hijos que había sido elegido en every eternidad. one of the children that has been elected in eternity. He predestinated them to enter into that little room, para saber, to know, para oír to hear que los 7 truenos vinieron para ellos, that the 7 thunders came for para them, nosotros. for us. El hermano Branham dice, Brother Branham says, en el mensaje, in the Cristo message, es el mismo, del año Jesus 63, is the same of the year 1963. en el párrafo 69, In paragraph 69, dice,
pero no Sara. Dice, He says, but not Sarah. ella fue llamada, She was called, sellada por una promesa que ella iba a tener una visitación de parte de Dios. sealed by a promise that she was going to have a visitation from God. Mire lo que está diciendo. Ella está hablando de Sara. Look what he's saying. He's talking about Sarah. Dice, ella fue llamada, She was called out, sellada por una promesa que ella iba a tener una visitación sealed de away parte de by a Dios. promise that she was going to have a visitation from God. Un hijo iba a venir. A son was coming. De The igual message, manera, Jesus la Christ the iglesia same del yesterday, día de today, and hoy, forever. He says, and so the church today, tipificada por Sara, so has the Sarah type church ha today, sido llamada a salir de Sodoma, called out of Sodom esperando en una promesa de with un hijo a waiting venidero, promise of a coming son, dejando que el mundo haga lo que quiera, letting eso the no world importa do a ella. anything they want to. That's none of her business. Ella mantiene en su mente She la is promesa. keeping her mind on the promise. ¿Cuál promesa? What promise? La promesa de la visitación. The promise of the visitation. ¿Dónde seríamos visitados? ¿Dónde acontecería ese Where encuentro? would we be visited? Where would that appointment happen? En el cuartito, In that room, en el lugar santísimo. in the holiest place. Ahora el hermano Branham dice, Now, Brother Branham says, vamos a cerrar. we're going El to hermano close. Branham dice Brother Branham says que todo that todo every tiempo Dios tuvo every- un propiciatorio. in every hour, God had a mercy seat. Un propiciatorio en el cielo, A mercy seat in heaven, un propiciatorio en la tierra, mercy seat on the earth, un propiciatorio ahora en nuestros días. now a mercy seat now in our days. Él tuvo un propiciatorio en el Éxodo, en el tabernáculo. He had a mercy seat in the Exodus in the Propiciatorio que tabernacle, Dios hizo a través de Moisés, the mercy seat that God made through Moses, donde el pilar de fuego descendía, where the pillar of fire descended, donde Dios se encontraba, where God met donde there, Dios era hallado. where God was found. En la mitad de la Biblia, cuando vino Jesucristo, In the middle of the Bible, when Jesus Christ el came, propiciatorio estaba en Jesucristo. the mercy seat was in Jesus Y Christ. después que Jesucristo se fue, And after Jesus left, el propiciatorio se mudó de Jesucristo. the mercy seat un cuerpo de moved creyentes. from Jesus Christ to a body of believers. Vino el Espíritu Santo. The Holy Ghost came, Y Dios escogió ahora, and God now Al hombre. chose man. déjeme leer, Let me read a little bit. estamos diciendo y cómo es que tenemos We're que saying entrar a ese lugar how santísimo we have donde to está el enter propiciatorio. into that holiest place where you have the mercy seat, Donde entró Moisés, where Moses went in, donde entró el profeta, where the prophet went in, donde tenemos que entrar nosotros. where we have to go in. En el libro de la revelación de Jesucristo, In the book of the Revelation of Jesus Christ, gloria al Señor. glory to the Lord. Vamos a ver si es que podemos tomar esta cita Let's see rápidamente. if we can take these quotes quickly. Apocalipsis 4, Revelation 4, 2. part 2. Párrafo 227 dice, pero Paragraph cuando Jesús murió- 227, he says, when Jesus died, Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. when Jesus died, the veil of the temple was rent. No solamente un sumo sacerdote, Not only a high priest, sino que el que quiera puede tener la misma unción de la gloria chequina. but whosoever will can have that same anointing of the Shekinah glory. Where was that Shekinah La gloria glory? chequina estaba en el lugar santísimo, The Shekinah glory was in the holiest sobre el place, propiciatorio, upon the mercy donde seat, estaba el maná que no se corrompe, where the manna that doesn't rot donde was estaban los found, querubines. where you had the Allí estaba la cherubims. gloria chequina. That's where the Shekinah glory was. Así que aquí el profeta está diciendo no solo el profeta, So here the prophet saying, not just the no prophet, solo el sacerdote, not just the priest, Cualquiera que quiera. the high priest, but whosoever will. tiene que haber un tiempo en donde esa verdad tiene que alcanzar There al has to be último a creyente. time where that truth has to reach the final believer. Decimos de que la novia está aquí hasta alcanzar al último We say that the predestinado. bride is here until we reach Para the met- final para meterlo predestinated en el one. edificio de la iglesia. To put him what? In the church building?
o para meterlo en el lugar santísimo. or to put him in the holiest place. Para decirle que Dios lo está esperando en el lugar santísimo. To tell him that God is waiting for him in the El Señor holiest no nos place. está esperando en el atrio. The Lord is not waiting for us in the El outer Señor no court. nos está esperando en el lugar santo. The Lord is not waiting for us in the holy El place. Señor no nos está esperando en justificación. The Lord is not waiting for us in No, justification. Él no nos ha invitado a santificación. No, He hasn't invited us to Él nos ha sanctification. invitado al nuevo nacimiento. He has invited us to the new Él birth. nos ha invitado al lugar santísimo. He has invited us to the Holy of Al Holies, séptimo sello. the seventh seal, A oír los siete truenos. to hear the seven A thunders, conocer nuestro nombre. to know our name Antes de que el rapto tome lugar. before the rapture takes place. Ese es el lugar para encontrarnos. That's the place to meet. ¿Dónde está el cuerpo muerto? Where is the carcass? ¿Dónde se juntan las águilas? Where do the eagles gather? En el lugar santísimo. In the holiest En place, la gloria chequina. in the Shekinah glory, Recibiendo la unción de la gloria chequina. receiving the anointing of the Shekinah glory. Dicen que estamos locos, dicen que no es así. They say that we're crazy, that it's not Pero so. es el único lugar donde tenemos que entrar. But it's the only place where we have to enter. El hermano Branham dice, en el Antiguo Brother Branham Testamento, says in the entrar Old en el Testament, lugar to santísimo go era into muerte. the holiest place meant death. Era morir en el Antiguo Testamento. It was dying. It meant death in the Old Testament. Pero hoy día, But today, no entrar en esa tercera etapa. not entering into that third No stage, entrar en el tercer lugar. not entering into that third No entrar en el place, lugar santísimo. not entering into the Holy of No Holies, entrar al séptimo sello. not entering into the seventh seal, No oír los siete truenos. not hearing the seven thunders. Es estar muerto. That is being dead. Dios envió el cuarto querubín. God sent the fourth cherub. El buey, el águila. Yeah, the ox, the eagle, Disculpe, el león, forgive el me, buey, el hombre the y el lion, the águila. ox, the man, and the eagle. Los cuatro querubines que guardaban el camino al árbol de la vida. The four cherubim that Nadie guarded the podía way to entrar. the tree of life. No one could Si alguien no enter. sabe entrar, moría. If someone dared to go in, they Pero cuando died. los hijos estaban yendo del huerto del Edén, But when the children were leaving the Garden of Eden, when the children were cast out of the holiest place, when the children were cast out of the little room, del árbol de- when they could de no vida, longer eat of the fruit of the tree of life, cuando los hijos ya no pudieron when comer the del maná children escondido, could not eat of the hidden manna, el Señor pronunció una palabra. the Lord pronounced a word. Deletreo A-M-O-R. He spelled out Porque de L-O-V-E. tal manera amó Dios al For mundo, God so loved the que ha dado a world su Hijo that He has unigénito, given His only begotten para que todo Son, aquel que crea so that whosoever no se believeth pierda, sino que tenga should vida not be eterna. lost, but shall have eternal ¿Dónde life. toma lugar eso? Where does that take place? En el lugar santísimo. In the holiest place. Él abrió un camino nuevo y vivo a través He de su sangre opened al lugar a new santísimo. and living way through His blood into the holiest Abrió el place. propiciatorio He opened the mercy seat para el profeta, for the prophet, para el ministerio quíntuple, for the fivefold ministry, para cada creyente predestinado. and for every predestinated believer. Aleluya. Hallelujah. Si no creemos eso, estamos muertos. If we don't believe that, we are Pero dead. gloria a Dios que estamos vivos. But glory to God that we're alive. Aleluya. Hallelujah. Déjeme tomar otra cita más. Let me take another quote. Párrafo 234 de este mismo mensaje. Paragraph 234 of the same message. Ahora escuchen bien, la gloria chequina se levantó de ese propiciatorio un día Now listen, the Shekinah glory left that mercy seat one day y se asentó en otro tabernáculo. and raised from that mercy seat one day, and it settled on another tabernacle. This one. El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. The Father judges no man, but He's committed all judgment to the Son. El tribunal de Dios, God's si lo hablaran contra mí, les será judgment perdonado. seat. Woo. You speak against me, it'll be forgiven you. Hablen otro que viene, otro propiciatorio. Speak another one coming, another mercy seat, he Otro says. propiciatorio después del Señor. Another mercy seat after the Lord. Dice, si hablan contra el Hijo del Hombre, yo los perdonaré. You speak against the Son of Man, I will forgive you. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la But gente. someday the Holy Spirit will come to dwell in the hearts of Una the people. palabra contra él, One nunca word será against perdonada. it will never be forgiven. Está hablando del propiciatorio. He's talking about the mercy Cuando seat. el Espíritu Santo venga sobre la gente, dice. When the Holy Ghost comes upon the people, he Cuando el Espíritu says. Santo venga en este otro When the Holy Ghost propiciatorio, comes in this other mercy después de seat Jesucristo, after Jesus Christ, hablar contra ese propiciatorio speaking no tiene against perdón. that mercy seat has no forgiveness. ¿Cuál es ese propiciatorio? What is that mercy seat?
Párrafo 239. Paragraph 239 now. Ahora, ¿qué es un hombre? Now, what is a man? Él es un ser trino, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos He's a saben eso? triune being, body, soul, and spirit. How many knows that? Observen el acercamiento. Dios, Watch God's approach. ¿qué es su corazón? ¿Recuerdan ustedes mi mensaje? Dios escogió el corazón de What un is his hombre heart? para ser su You torre de remember control. my message? God chose a man's heart for his control tower. El diablo escogió su cabeza The para su torre devil de control, chose ¿sí? his head for his control tower. See? Él le hace ver cosas, He makes him see viendo things, cosas hasta a través de sus ojos. look through his eyes. Pero aún Dios en su corazón le hace But creer in it, cosas que él no puede God ver. in his heart makes him believe things that he Dios cannot está en su see. corazón. See, God is on his heart. El corazón del hombre está In en the el heart corazón of del hombre man está el trono de is Dios. the throne of God. ¿Lo captan? You get it? El hombre. Man. Dios hizo su trono en el God corazón made del his hombre. throne in the heart of man. ¿Dónde está el propiciatorio? Where is the mercy seat? ¿Cómo pueden decir que la novia no puede entrar en el lugar santísimo? How can they say that the bride can't enter into the holiest place? How can they say that the bride can't eat of the manna of the golden ¿Cómo se pot? puede cuestionar que How la can you novia recibe los question pensamientos de that the Dios? bride receives the thoughts of God? Si la novia es el lugar If the santísimo, bride is the holiest la place, novia es el propiciatorio. the bride is the mercy seat. Si la novia es el propiciatorio, If the bride is the mercy seat, ¿cómo no puede comer del maná de la urna dorada? how can she not eat of the manna of the golden ¿Cómo no pot? puede recibir la piedrita con un nombre How nuevo? can she not receive the little white stone with a new name? ¿Cómo no puede decir ella, yo soy la voz final en How el día can she final? not say, I'm the final voice in the final day? ¿Cómo no puede decir ella, yo soy el misterio? How la can palabra she está en not mí como say, estuvo en Cristo? I am the mystery, the word was in me as it was in Christ? Yo tengo la mente de Cristo. I have the mind of Christ. La novia puede decir, yo tengo la mente de Cristo. The bride can say, I have the mind of La Christ. novia puede decir, yo tengo así, dice el Señor. The bride can say, I have thus saith the La Lord. novia puede decir, yo soy la interpretación de The este bride can mensaje. say, I am the interpretation of this message. ¿Dónde nos va a encontrar el Señor? Where's the Lord going to meet us? Cuando Sara entendió esa revelación. When Sarah understood that revelation, Cuando Sara dijo, por eso Dios puso la H en mí. when Sarah said, that's why God put the H in Cuando me, Sara se dio cuenta que había recibido la H, when Sarah realized that she had received the sabía H, que estaba en el lugar santísimo. she knew she was in the holiest place. Ningún juicio la podía tocar. No judgment could touch her. Estaba sumergida en el cloro de la sangre de Jesucristo. She was submerged in the bleach of the blood of Dios se Jesus encargaría Christ. de cambiarla de la condición en la que God estaba, would make sure to change her from the condition that she was in hasta que pueda recibir al Hijo prometido. until she can receive the promised son. Desde que ella vio el discernimiento, Since she saw the discernment, desde que ella vio que ese profeta se fue, since she saw that the prophet left, entonces ella empezó a creer la palabra para ella. then she began to believe the word for her. Libro de Hebreos. Book of Hebrews. Vamos a cerrar, hermanos. We're going to close, brothers. El tercer jalón es para nosotros. The third pull is for us. El tercer jalón somos nosotros. The third pull is us. Hay una parte allí, somos nosotros. There's a part in there. It's El us. hermano Branham tuvo la palabra hablada, tuvo Brother la palabra Branham revelada had the spoken word, had the revealed word. y And la predicación a las almas perdidas fue algo que quedó And the suspendido. preaching to the lost souls was something that was suspended. It remained there waiting. Y ahora nosotros tenemos que creer And now we have to believe que entrando a ese mismo lugar, that entering into that same parados place, en el mismo lugar donde se paró el that profeta, standing on the same place where the prophet stood, en el mismo cuartito, in the same little room, con el mismo ángel fuerte, with the same mighty angel, con la misma gloria chequina ungiéndonos, with the same Shekinah glory anointing us, la palabra se ha abierto a nosotros. the word is open to us. Los truenos están hablando claro a nosotros. The thunders are uttering clearly to us. Uno aquí más grande que Salomón. Behold, one greater than Solomon is here. Uno aquí más grande que Esther. One greater than Uno Esther aquí más grande que Sara. is here. One greater than Uno Sarah aquí is más here. grande que Rebeca. One greater than Rebecca is Uno here. aquí más grande que Débora. One greater than Deborah is Uno más here. grande que Ruth. One greater than Ruth. Nuestro nombre, la piedrita. Our names in the stone. Después de los días del profeta. After the days of the prophet. Después que los ojos fueron sacados. After the eyes were removed. En los días de Sansón. In the days of Samson. Después de eso. After that. ¿Sabe, hermano, que el voto nazareo You know, brother, that the Nazarene vow
El voto nazario hablaba de alguien con el cabello largo. The Nazarene vow spoke of someone with long hair. ¿Sabe que el cabello largo es una identificación de la mujer? You know, long hair is an identification of a woman. Así que Sansón estaba encerrando el misterio de una mujer So con el cabello Samson largo. was enclosing the mystery of a woman with long hair. Sansón era el misterio de una mujer que había dado Samson al Señor. was the mystery of a woman who had given the Lord Le había dado la preeminencia. the preeminence. ¿Recuerda Cristo es el misterio de Dios revelado? You remember Christ is the mystery of God revealed? Cristo, el Hijo, Christ, vaciándose de la the novia. Son, being poured out in the bride. Un pueblo que le daría la preeminencia. A people that would give him the Un preeminence. pueblo que lo reconocería como la cabeza. A people that would recognize him as the head. Un pueblo que lo reconocería como el amén. A people that would recognize him as the amen. Una iglesia que lo aceptaría como el absoluto. A church that would accept him as the absolute. Una mujer con el cabello largo. A woman with long hair. De eso era un tipo Sansón, era una sombra. That's what Samson was a type of, Era a la shadow sombra of. de la iglesia. It was a shadow of the church. De una iglesia que tuvo un profeta Of a church that had a prophet. y de una iglesia a la que le fue quitado el profeta, los ojos le And fueron quitados. of a church whose prophet was removed. The Y después eyes que were ese were profeta removed. fue quitado, And after that prophet was que removed, los ojos fueron quitados, after the eyes were removed, pareció que los truenos se perdieron. it seemed like the thunders were lost. Salieron diferentes interpretaciones, Different interpretations came out. unos por aquí y otros por allá, Some here, others there, tratando de interpretar eso. trying to interpret that. Pero habría una cosecha final But there would be a final en el harvest tiempo señalado, in the appointed time, en aquel cuartito. in that little room. Esas voces regresarían Those voices would return. y las obras que hizo Sansón después And de the los works ojos, that Samson did after the eyes, las obras que hace la novia después del profeta, the works that the bride does after the son más prophet, grandes que las que hizo aquí Dios are cuando tuvo el greater profeta. than the ones that the Lord did when the prophet was here. Ese es el secreto de la mujer con el cabello largo. That's the secret of the woman with long hair. Cuando usted va a Primera de Corintios capítulo 11, When you go to 1 Corinthians chapter 11, usted encuentra el secreto del cabello largo revelado por el profeta del segundo Éxodo. you find the secret of the long hair revealed by the prophet of the second Exodus. Él dice que una mujer con el cabello corto no puede orar. He says a woman with short hair cannot pray. Él habló del misterio del cabello largo. He spoke of the mystery of the long Una hair. mujer sometida a su marido. A woman subjected to her Sumisa a husband, su marido, obediente a su submissive marido. to her husband, obedient to her husband. Y después de eso, en ese mismo capítulo, And after that, in that same chapter, habló que esa mujer tiene derecho a la cena. said that that woman has a right to the Esa communion. iglesia es la única que tiene derecho a cenar. That church is the only one that has the right to the Holy Supper. Así que está hablando de que la mujer que reconoce la autoridad de la It's palabra talking about the woman that recognizes the authority of the word. es la única que puede entrar a ese lugar. a She's the cenar. only one that can enter into that place for supper. La cena de communion. las bodas The marriage supper es solamente para aquella que recibió la autoridad del marido. is only for she who received the authority of the Aquella husband. que se encontró con el ángel fuerte en el cuartito. She who met with the mighty angel in that little room. Así como Sara Just like Sarah se encontró con Sara, met con el with, ángel en el cuartito. with the angel in the little room. Hebreos capítulo 11. Hebrews chapter 11. Verso 8 dice, por fe Verse Abraham. 8 says, by faith Abraham. Pero cuando nosotros leemos Génesis 18 no encontramos la fe de But Sara. when we read Genesis 18, we don't find the faith of Sarah. Cuando leemos Génesis 18 encontramos la fe When de Abraham. we read Genesis 18, we find the faith of Pero no Abraham. encontramos la fe de Sara. But we don't find the faith of Sarah. La visitación, The visitation, el escudriñamiento a Sara the searching of Sarah le hizo comprender made her understand que Dios estaba pendiente de ella. that God was A aware of partir de her. ese momento, From that moment on, esa convicción that conviction empezó a latir en el corazón de Sara began to beat in Sarah's heart. y por 28 días And for 28 days, ella se levantó cada mañana con una expectativa she diferente. rose up every morning with a different expectation. Porque al 28º día Because on the 28th day, ella concebiría. she would conceive. Así que cada día ella notó un cambio en ella. So every day she noticed a change in her. Ella veía cómo estaba siendo renovada. She saw how she was being renewed. Sus mejillas empezaron a ponerse rojas. Her cheeks began to get red.
La espalda de Abraham empezó a enderezarse. Abraham's back began to straighten Estaban up. vigilando por cada cambio. They were looking at every change. Porque a los 28 días, Because on the 28th day, ella estaría en condiciones para recibir la simiente. she would be in conditions to receive the seed. Ella empezó a creer. She began to believe. ¿Dónde empezó a creer? Where did she begin to believe? En el lugar santísimo. In the holiest place. ¿Recuerda la vara vieja de Aarón? Do you remember Aaron's old rod? ¿Cómo fue dejada en el lugar santísimo? How it was left in the Holy of Holies? A dry rod? Muerta, Dead? pero dejada en el lugar santísimo. But left there in the Holy La of vara Holies. vieja y muerta That old dead rod. reverdeció, It budded. echó flores, It put forth echó leaves. ramas It put forth y branches. produjo vida. And produced life. ¿De quién estaba hablando? Who was it talking about? De Sara entrando a ese lugar santísimo. Sarah entering into that holiest place. An old Una vara rod. muerta, A dead rod. pero entrando al cuartito, But entering into that little entrando room. al lugar santísimo, Entering into the holiest place. donde está el maná de la urna dorada, Where the manna of the golden donde está pot la is. gloria chequina. Where the Shekinah glory is. Verso 11. Verse 11. Por la fe también la misma Sara, Through faith also Sarah siendo herself estéril, recibió received strength fuerza to para concebir. conceive seed. Así que pasamos de la fe de Abraham, So we passed from Abraham's faith, pasamos de la fe de William Branham we passed from William Branham's faith a la fe de Sara. to the faith of Sarah. Pasamos de la fe de William Branham, We passed from the faith of William Branham. pasamos de la revelación de William Branham, We passed from the revelation of William pasamos del Branham. séptimo sello dado a William Branham. We passed from the seventh seal Pasamos de given los to siete William Branham. truenos hablándole a We William passed Branham. from the seven thunders uttering to William Branham A Sara, a la novia, a la señorita to Sarah, Jesucristo, the bride, Mrs. entrando al Jesus lugar Christ, santísimo, entering into the holiest a place oír los siete truenos, to hear the seven thunders, a vivir en el séptimo sello, to live in the seventh seal, diciendo, esta es mi promesa. saying, "This is my El promise." pilar de fuego prometió encontrarse The conmigo en pillar esta of hora. fire promised to meet with me in this hour. Tengo derecho a encontrarme con él. I have a right to meet with him. Estoy viviendo en ese cuartito. I'm living in that little room. Y hasta que salga de aquí en cuerpo transformado, And until I leave here in a transformed body, nunca dejaré este cuartito. I'll never leave this little room. Allí te encontraré. I will meet you there. Esa es la promesa dada a nosotros. That's the promise given to No us. estamos confundidos. We are not confused. No somos herejes. We are not No heretics. somos apóstatas. We are not committing Somos la apostasy. gente que tenía que entrar en ese cuartito. We are the people that needed to enter into that little room. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Déjeme terminar con una cita. Let me end here with a quote. Apocalipsis, el libro, Revelation, the book, parte 2. part 2. Párrafo 280. Paragraph 280. Para que sepamos qué es lo que somos. Creo que lo sabemos. So that pero we know quiero what we are. I think we know it, but today que what fue I did remachar estas cosas. was to recap these things. Párrafo 280 dice así. Paragraph 280 says this. ¿Ven ustedes ahora? You see now? ¿Dónde está el trono ahora? Where's the throne now? Recuerda, el trono está en el lugar santísimo. Remember, the throne was in the holiest place. Y en el lugar santísimo está el maná. Y And in se the la piedrita. holiest place, you have the manna where you receive the little stone. ¿Dónde está el trono ahora? Where was the throne now? En el corazón. In the heart. ¿En el corazón de quién? In the heart of who? ¿Del profeta? Of the prophet? ¿Del ministerio quíntuple? Of the fivefold ministry? ¿Solo de los pastores? Only the ministers? ¿Solo de los apóstoles? Only the apostles? ¿En el corazón de quién? In the heart of who? Los miembros de las 7 edades de la iglesia. The members of the 7 church ages. Cristo. Christ. La novia es Cristo, es el ungido de la hora. The bride is Christ, the anointed of the hour. Si usted lee la exposición de las edades de la iglesia, el hermano If you Branham read dice, la novia tiene The aquí, exposition dice of el the Señor. church ages, Brother Branham says, the bride has, thus saith the Lord. La novia sabe qué es lo que Dios quiere que se haga con la palabra. The bride knows what God wants done with the word. ¿Dónde estamos viviendo?
Where are we living? ¿Dónde moramos? Where do we dwell? El compañerismo regresó. The fellowship has been restored. La armonía regresó. Harmony has been restored. Por eso vivimos en el lugar santísimo. That's why we live in the holiest place. Este es el lugar que Dios This is the prometió place para encontrarse con nosotros. that God promised to meet with us. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. The Lord Jesus Christ bless you, my brothers. Lamento haberme extendido. I'm sorry that I took so long. Traté de hacerlo en una hora, pero I no tried to pude. do it in an hour, but I couldn't. He tenido que saltearme muchas citas, I've had to skip so many quotes. pero espero que el Señor nos But I ayude hope para que esto quede that the claro en Lord nuestros helps us corazones. so that this may be clear, made clear in our hearts. El Señor Jesucristo les bendiga. May the Lord Jesus Christ bless you.